Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, ¿qué tal? Con todos y todas, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Frecuencias Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy, martes 14 de septiembre del 2021, estamos con un programa especial, ahí a los tiempos, retomamos de Frecuencias Subversa como un espacio de entrevistas, y bueno, lo hacemos hoy para exponer, para difundir un espacio ahí de arte, de cultura, que se está desarrollando desde la localidad de Sangolquí. Esto es a unos 45 minutos de la ciudad de Quito, y bueno, vamos a hablar ahí de cosas muy interesantes, para lo cual tenemos como invitada a una de las personas encargadas de este proyecto, de este espacio, que es Karina Suntaxi, que bueno, ya la vamos a presentar. Y bueno, primero le doy el paso a Mateo para que también salude con todos y todas. Recuerden que estamos de ahí a través de los 940M de Radio Casa de la Cultura, también por la señal online de Radio La Conquista del Pan, que nos retransmite los días jueves a las 5 de la tarde, hora de Ecuador, y 7 horas de Argentina. Así que bueno, le doy el paso a Mateo. ¿Qué más, Mateo? ¿Cómo estás? Saludos a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Frecuencia Subversa Radio. Esta vez, como ya lo ha dicho David, con una invitada súper bacán, que le ha metido bastante energía, fuerza, convicción a un espacio bacano en el que se desarrolló. De hecho, este fin de semana estuvo cerrando la exposición de una carpeta gráfica en la que recurrió bastante gente allá a la localidad de Sangolquí, que se pueda descentralizar esos espacios, que la gente encuentre realmente una agenda, un programa, unas actividades, una motivación para salir de esa centralidad de la ciudad y poder hacerlo, que mejor que poder hacerlo en espacios tan bacanes como lo es La Rueda, taller gráfico, y cuya directora, encargada, coordinadora y cara principal es Karina Suntaxi, a quien tenemos hoy acá en los micrófonos de Frecuencia Subversa. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo te va? Bienvenida. Mateo, muchas gracias por la apertura. Buenas tardes con todos. Muy bien, para hablar de un poco del espacio, hablar lo que ha sido este proyecto de la carpeta gráfica al borde. Muchas gracias por la apertura. Chévere.
Chévere, supimos que, bueno, la carpeta gráfica al borde estuvo alrededor de los meses de agosto, septiembre exponiéndose y, bueno, mencionar que el taller La Rueda, básicamente en esta última exposición se enfocó en resaltar, en visibilizar el trabajo del grabado a través de algunos artistas. No sé si nos comentas un poco cómo fue la concepción de esta carpeta gráfica, los artistas que participaron y tal vez una visión en general, ya que este sábado que pasó de la semana pasada se cerró la exposición. Más o menos qué visión has tenido, Karina, de esta última exposición. Sí, un poco te comento cómo ha sido un poco la convocatoria que manejamos desde nuestro espacio. Desde el año pasado estamos con las convocatorias y con el interés de enfocarnos más que nada en el proceso de las carpetas gráficas como una colección, como una recolección, digamos una recopilación de artistas plásticos del Ecuador, pero que están enfocados en el grabado. Un poco es, digamos, de no siento que pues no tenemos un acervo donde podamos regresar a ver lo que se ha hecho dentro del grabado en el Ecuador, ¿no? Eso es uno de los objetivos, uno de los intereses, pero hay más brazos, digamos, alrededor de esta carpeta porque si bien es una parte empezar con el tema de la memoria también, la otra parte es el proceso de la producción, el proceso de la difusión también y el proceso de la mediación, que es lo que nos interesa dentro de nuestros espacios, ¿no? Dentro de este espacio, La Rueda. Entonces, al borde un poco, digamos que empieza la convocatoria con una invitación personal a cada artista, ¿no? En este caso fueron 9 artistas, estuvo Roberto Calle, Santiago Fernández, Eulalia Nieto, estuvo María Salazar, Víctor Jarrín, también estuvo Clara Hidalgo, Guadalupe Pérez. Entonces fueron alrededor de 9 artistas más o menos los convocados para esta carpeta gráfica. Y como te comento, ¿cómo es este tema también de colocarnos estas temáticas también dentro de nuestras carpetas, ¿no? Siento que cuando voy digamos, a hacer este tipo de convocatorias, lo que hago es pensar mucho en términos existenciales y filosóficos, creo. Entonces, al borde me pareció como un término bastante metafórico para empezar como a desarrollar esta carpeta que sea muy distinta a las anteriores, ¿no? Porque cada una tiene como sus particularidades. Pero me gustó mucho este término del borde por el contexto que estamos viviendo también, de la pandemia, ¿no? De la pandemia, de todo lo que ha pasado estos 2 últimos años, digamos. Entonces, para mí era importante tratar esta temática porque el artista lo podía desarrollar de diferentes ángulos, ¿no? Y de hecho lo desarrollaron de esa manera. Cada artista, digamos, lo trabajó desde una parte política. Las artistas mujeres trabajaron más desde la parte existencial, desde la parte vivencial. Entonces, cada uno cogió su contexto, ¿no? Para trabajar y creo que eso es digamos que lo pleno de estas convocatorias, el momento que ya unes todo el trabajo, el momento en que ya armas toda la carpeta que en principio surge así como una cuestión súper espontánea hacia todos, puedes ver como el trabajo que se ha logrado durante el desarrollo de los 3 meses de producción, ¿no? Porque primero se hace la invitación a cada artista, pero luego se trabaja aquí en el espacio, o sea, tenemos el proceso que creo que es el proceso más enriquecedor de todo el proyecto, que es la retroalimentación entre todos los artistas que vienen a trabajar aquí en el taller, porque cada uno tiene su forma de hacer las cosas, ¿no? Y también de desarrollar, digamos, este trabajo de esta técnica, ¿no? Del grabado. Por ahí te cuento un poco lo que ha sido esta carpeta gráfica al borde. Chévere, y bueno, ahora preguntar en este momento, o sea, en cambio, ¿cuál es la historia del taller La Rueda, ¿no? ¿Cómo es que surgió? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años o cuánto tiempo lleva el espacio? Y bueno, ¿y por qué necesidades que se forja esto?
Sí, el espacio ya tiene cerca de 10 años más o menos. Empieza como un proyecto privado mío, ¿no? Como un taller privado para mi producción de mi obra. ¿Cuándo se hace público el espacio, la rueda? Cuando nos llega una invitación de talleres abiertos y nos dicen participen en el circuito que vamos a hacer. O sea, esto pasó hace 5 años más o menos, ¿no? Entonces decido abrir el espacio para que sea un espacio público, ¿no? Un espacio en donde la gente también pueda tener, digamos que tenga como también la confianza de bajar al espacio, a trabajar, a producir, que no sea un espacio que esté mediado por la burocracia, sino más bien que sea un espacio súper abierto, o sea, como en ese sentido más como para acoger a la gente, ¿no? Entonces, así nace un poco la rueda, ¿no? Con el interés siempre del grabado, de que la técnica siempre se difunda, de que la técnica del grabado permanezca, porque, bueno, yo de profesión soy grabadora, ¿no? Yo egresé de la Universidad Central, me gradué también, y de la Facultad de Artes, pero antes de salir de la Facultad de Artes, y un año antes, ya empecé a producir obra para exposiciones y para algunos proyectos que ya tenía antes de salir de la universidad. Entonces comienza mucho este interés por el grabado ya desde ese momento, ¿no? O sea, siempre digamos que mis procesos y digamos que el trabajo que he venido haciendo todos estos años ha estado mediado por el tema del grabado, porque en el 2015 al 2017 fui también directora de la Estampería Quiteña, que es uno de los talleres más importantes del Ecuador, que está ubicado en el Centro de Arte Contemporáneo ahora. Entonces, donde también trabajamos el tema de gestión cultural, el tema de mediación, el tema de varios proyectos, ¿no? Siempre ha sido de mi interés, de hecho, el grabado. Ahora, como lo mencionó Mateo hace un momento, la idea, claro, siempre es descentralizar también el arte, ¿no? Que no todo esté como siempre en esta parte céntrica que es Quito, ¿no? Sino más bien que podamos también buscar otras opciones también, y por qué no otros lugares para empezar a desarrollar este tipo de proyectos, ¿no? Que han sido muy bien acogidos tanto por los artistas, por el público, por los espectadores que nos han visitado. Es un proyecto bastante sólido que se va ya, digamos, quedando como en la memoria de cada uno, ¿no? Ajá. Qué chévere que se pueda dar esta iniciativa. Y bueno, preguntarte más o menos, ¿han habido otros espacios, otras carpetas gráficas recientemente este año, o es la primera desde la pandemia, o cómo funcionaba más o menos antes de este momento como de ruptura que se ha vivido? Sí, como te comento, hace 5 años hace, digamos que público el espacio de la rueda, en donde empezamos como a generar varios proyectos, o sea, no solo el tema de las carpetas gráficas, creo que sí el de las carpetas gráficas desde el año pasado, ¿no? Nuestra primera carpeta gráfica fue Límites la Muerte, donde participaron igual 10 artistas de aquí del Ecuador. Empieza esta idea de las carpetas gráficas, empieza por una necesidad de querer hacer un poco de porque uno como grabador siempre está como muy, muy cerca y muy, digamos que íntimamente con la matriz y el taller, ¿no? Entonces, amigos, artistas, para empezar a generar este tipo de proyectos. Y así nace el tema de las carpetas gráficas. Y el Límites la Muerte es la primera carpeta, como te comento, con artistas aquí del Ecuador, de diferentes generaciones, y también un poco ese juego también de no solo el artista que ya tiene trayectoria participa dentro de estas carpetas, ¿no? Por ejemplo, en el Límites la Muerte participó Benjamín Viteri y Brian Mantilla, que eran entonces me parece que es importante también como dar esa cabida no solo al artista que ya tiene una trayectoria, sino también a las personas que están como saliendo de las universidades, ¿no? Al artista nuevo también. Esa fue la primera carpeta en diciembre del año pasado.
En febrero lanzamos la carpeta que se llama El Tiempo, también con un formato más pequeño, también con 10 artistas conjuntamente. Pero El Tiempo también ya fue como teniendo un poco más, digamos, de madurez dentro de las carpetas gráficas, en donde empezamos, desde Límites de la Muerte también, o sea, empezamos a tener este respaldo teórico, digamos, en el caso de Límites de la Muerte, de este crítico curador Cristian Padilla de Colombia, quien curó toda la obra para la carpeta gráfica. Y tuvimos también la fortuna de tener el texto más filosófico de Víctor Jarrín, ¿no? Entonces, siempre todos estos proyectos están respaldados por varios, digamos, profesionales, ¿no? De diferentes campos, porque no queremos centrarnos mucho solo en el tema del crítico del arte o de la gente que está solo en el tema del arte. Más bien siento que el tema de las carpetas y nuestros proyectos son bastante multidisciplinares. Entonces, Víctor escribió para El Tiempo. Víctor, tú sabes que es artista plástico, también sociólogo del arte. Y para la tercera carpeta, que es El Nido de Ratas, que todavía no hemos hecho el lanzamiento, porque vamos a hacerlo a finales de este año en México, que ya es un proyecto ya internacional, ¿no? Que empezamos a generarlo con Colombia y México. Entonces, estos 3 países involucrados para El Nido de Ratas, en donde también, por ejemplo, el texto lo va a realizar un antropólogo, ¿no? Que es Daniel Vargas, que es una gráfica al borde, ya es un poco más sólida dentro de todos los proyectos, del formato, de cómo decidimos también hacer esta apertura para los conversatorios, que no solo se quede en una exposición anecdótica dentro del espacio, sino ya más bien profundizar los temas, como han sido estas 2 últimas carpetas, ¿no? Profundizar los temas, invitar a varios, igual a varios ponentes del medio. En este caso, como tú sabías, Mateo, por ejemplo, en el conversatorio estuvieron desde artistas plásticos hasta profesionales que vienen desde los comunicadores sociales, gente que viene desde la filosofía también. Entonces, de esa forma se han manejado estos formatos de las carpetas gráficas. Chévere, y bueno, retomando lo que hablaste anteriormente en tu intervención, o sea, me gustaría a mí, en cambio, saber cómo es esta cuestión del arte, no sé si decirlo, pero trabajar desde el arte en ciudades que no son tan centralizadas como Quito, pero ¿cómo es el arte recibido? ¿Cómo se lo debe? ¿Cómo se lo ha trabajado desde tu experiencia en localidades como Sangolquí, ¿no? ¿Cuál es el balance que le das a ello, ¿no? A partir también de este proyecto, ¿no? De esta exhibición de estas carpetas que nos has descrito. ¿Cuál ha sido, no sé, también la acogida del público y eso? Siento que no ha sido una lucha para nada, más bien ha sido algo complicado, más bien siento que siempre ha habido, o sea, y eso ha sido desde lo que hago hasta ahora ha sido súper noble, súper abierto. ¿Cómo recibe la gente el arte aquí en San? Creo que no es como una novedad para nadie. Más bien, hemos invitado siempre a la comunidad cercana. Cada vez llega más gente, cada vez tienen más interés de venir a visitar el taller, de venir a visitar las exposiciones. Y bueno, vamos, creo que por buen camino, porque la idea un poco de estos proyectos es abrirse hacia la comunidad y todo, abrir espacio para eso. Entonces, cuando dices, ¿por qué no está en Quito si no está en Sangolquí? El espacio más bien ha sido como, la gente, por ejemplo, los artistas, la mayoría de gente baja de Quito, ¿no?
siempre. La mayoría es de Quito, hay mucha gente también que es de aquí del Valle, pero les encanta venir acá al Valle, tanto por el clima y por todo, creo, porque también un poco como salir también de esta rutina, digamos, citadina también creo que les permite a los artistas y a la gente un poco también motivarse por otros alrededores, ¿no? Eso te puedo comentar acerca de eso. Ajá. Qué bacán, qué bacán. Y nada, pues nos vamos a ir al primer corte musical de esta tarde, de martes 14 de septiembre de 2021. Vamos a escuchar algo de música directamente desde Sangolquí, la banda de thrash metal Nuclear Arms. Vamos a escuchar una brutal canción de este grupo que viene desde Sangolquí mismo y que demuestra que hay buenas propuestas que surgen desde los valles de Quito, desde esos lugares que a veces no son tan regresados a ver por esa centralidad que mismo se ha configurado alrededor de las grandes ciudades. Vamos a escuchar a los Nuclears y volvemos en un instante aquí en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma.
Y bueno, estamos aquí de vuelta en frecuencia subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí por los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, también por nuestras páginas de Facebook y de YouTube, que nos transmiten ahí de manera simultánea. No se olviden tampoco de escuchar nuestro reprise en la señal online de Radio La Conquista del Pan.a. Así que bueno, saludos a la gente de Radio Casa de la Cultura y también a la gente de Radio La Conquista del Pan por el apoyo en la difusión de nuestro programa. Estamos en este programa, en este 14 de septiembre del 2021, en una entrevista con Karina Sintaxi, encargada, directora del espacio, el taller La Rueda, y estamos aquí estableciendo una conversación sobre, bueno, las actividades que se han llevado. Y bueno, era preguntarle a Karina cuál ha sido el balance ahora que le das a la pandemia, ¿no? La pandemia en cuanto al arte, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido de educar para los artistas en lo que tú estás inspirando en esto de grabado, teniendo en cuenta el peso de lo que ha significado la COVID-19, no tanto simplemente Sí, creo que de hecho hacer arte en nuestro país es complicado, ¿no? El Ecuador es complejo para hacer arte, para vivirlo también, pero pienso que siempre hay las oportunidades también y creo que con los artistas que hemos podido nosotros trabajar dentro del espacio ha habido como una buena fusión del trabajo y de ánimo más que nada. Porque si antes de la pandemia era complejo vivir del arte en el Ecuador, imagínate dentro del tema de la pandemia cuando lo menos que a la gente le puede, digamos, importar es este tema del arte, ¿no? O sea, había cosas más importantes como, no sé, como la alimentación, como las cosas básicas para poderse mantener dentro del tema de la pandemia, que por ejemplo comprar arte. Entonces ese siempre ha sido creo que un tema, pero pienso que dentro de nuestro espacio como tal lo hemos podido afrontar de la mejor forma. No ha sido fácil, pero hay una cosa muy loca que le contaba al Esteban el otro día, que era que creo que dentro de la pandemia hicimos más producción con la gente, hemos podido vender dentro de la pandemia, entonces tal vez ni siquiera es eso, ¿no? Más bien pasan fenómenos medios extraños, o sea, hicimos unos experimentos, digo experimentos porque desde la pandemia comenzamos como a juntarnos, a empezar a trabajar en colectivo, entonces nos ha ido bien, hemos podido salir adelante, creo que la mayoría de artistas que están a mi alrededor, de gente con la que hemos trabajado, hemos podido salir adelante, nos mantenemos todavía dentro del medio artístico y lo vamos a seguir haciendo porque es una convicción que tenemos. O sea, y el taller más que nada está aquí como para abrigar y apoyar todos los proyectos que se puedan generar, ¿no? Porque es el proyecto de La Rueda es un proyecto independiente. Entonces, sí, nos hemos podido mantener. Chévere, y bueno, dices que tu proyecto del taller La Rueda es independiente, y bueno, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo ha sido también, no sé si hay alguna relación así con la burocracia, o por así decirlo, con las autoridades de San Joaquín, ¿no? No sé, ¿hay por ahí alguna relación o es así como totalmente independiente, lo hacen ustedes totalmente autogestionado, así? No tenemos ningún tipo de relación con ningún tipo de autoridades. Nuestro proyecto es 100% autogestión y independiente, como te digo, para tomar las decisiones al 100, ¿no? Entonces, creo que de esa forma, porque un poco quiero contarte también cómo es que se puede mantener el espacio también, ¿no? Ajá, el espacio se mantiene porque
porque como te comento, hay una trayectoria ya de varios años, primero. Segundo, con el proyecto de la venta de mi obra, del trabajo que hacemos continuamente aquí en el espacio, es cómo se puede mantener. Porque nosotros tenemos relaciones más afuera, es una relación más internacional que la de aquí adentro, como venta. Siempre estamos mirando un poco más para afuera porque así ha sido mi proceso como artista, ¿no? Vamos a ferias de arte, hemos estado en exposiciones internacionales, hemos trabajado mucho con el tema de afuera, entonces de esa manera se ha podido como solventar siempre el espacio aquí. Trabajamos también con con un equipo de Guayaquil también con el que trabajo desde hace varios años, que es el Museo FI en Guayaquil. Entonces son como esas alianzas, digamos, directas de trabajo con las que nosotros nos hemos podido mantener en el espacio. Ajá. Bacano, o sea, interesante, ¿no? Entonces, hay alianzas, ¿no? Entonces, como que cooperación entre los mismos artistas para mantenerse de alguna manera, entonces, si es que se lo podría llamar sí, así. porque por ejemplo todos los proyectos que genero, las exposiciones que se hacen aquí, por ejemplo, siempre no se cobra ningún costo por una exposición, por ejemplo. Son exposiciones que son gestionadas desde aquí, desde el espacio. Pero, por ejemplo, para el tema de los proyectos de las carpetas gráficas, el artista sí ha tenido que poner un porcentaje para sacar todo este producto, ¿no? Porque son, por ejemplo, las carpetas gráficas son ediciones de 50 ejemplares. Cada artista se queda depende de cómo se genere el proyecto, pero cada artista se queda con 3 o 5 carpetas, ¿no? Para cada uno. Pero el artista sí tiene que tener, y ser consciente también, tener muy en cuenta que como es un proyecto tan sólido que tiene todo un proceso primero de invitación, luego de producción, luego ya de difusión y de exposición. Y ahora el más complejo, que es el que tenemos ahora un poco. Ahí creo que el tema de la pandemia cabe, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros no hemos podido viajar hace 2 años. Siempre estamos yendo para México, siempre estamos yendo para Colombia, para las ferias de arte de Colombia, que ya se vienen estos meses de octubre, ¿no? No podemos hacerlo por el tema de la pandemia, siempre estamos en Miami también, en el Art Fire Tokyo. Entonces han sido cosas que sí nos han cerrado los campos de venta, por ejemplo, ahora. Pero se han abierto otras alianzas, digamos, ¿no es cierto? Pero sí, hay un porcentaje que el artista paga para el tema de las carpetas gráficas. Ajá. Chévere, y qué bacán que siga surgiendo. Y bueno, en ese sentido de la cooperación, bueno, yo tuve el gusto de estar presente en la inauguración de la última carpeta gráfica Al Borde, con una temática súper bacana y una conversación súper enriquecedora. Y bueno, por ahí escuché que tal vez había como conversaciones para ver si es que se armaba una red de los talleres de grabado. No sé si es que ¿qué idea tienen ustedes? Y preguntarte directamente, no desde la ignorancia, ¿cuántos talleres de grabado hay en la ciudad? ¿Hay bastante de eso? ¿Cómo está la situación como, localmente e internacionalmente alrededor del grabado? Sí, los talleres, digamos que el abierto, digamos que es el más grande del Ecuador, es la Estampería Quiteña, ¿no? La Fundación Estampería Quiteña es el acervo más grande que tiene el Ecuador como espacio. Luego están todo el tema de los talleres, digamos, más bien privados. O sea, no hay un espacio de taller de grabado abierto. Hay talleres como súper así, digamos, más bien como espacios privados. Por ejemplo, te comento algo como el del Wilfrido Acosta, que se llama Casa de Autor, que está en Baños, que es un espacio privado igual. Hay el otro taller de grabado de mi amigo Paula Miranda, que se llama Taller. También es un taller interesante porque es un taller de litografía. Es un taller que, por ejemplo, no existe en el Ecuador y es el único que está en Ambato. También hay otro taller que se llama Centro de Gráfica Internacional, que está ubicado en Ibarra, por ejemplo, de Luis Vinuesa. Entonces, están como así, ¿no? Como diversos, pero decir, tenemos como 20 talleres aquí en Quito, tenemos 20, no existen. También está este colectivo de las artistas Pacarina también, ¿no? Que están ubicadas en Cumbayá, que también es otro taller de grabado.
que tienen, yo creo que cada uno tiene sus propósitos, ¿no? Sus objetivos, como cada uno como taller, pero son pocos los talleres, Mateo, son pocos los talleres que existen dentro del país. Ahora nosotros que creo que tenemos muy claro lo que queremos hacer como espacio, a dónde queremos llegar y qué es lo que buscamos realmente, ¿no? Con el arte, con el grabado desde nuestro espacio y bueno, hay muchos proyectos por hacerse, muchas cosas por hacer, pero pienso que cada proyecto que nosotros proponemos dentro de nuestro espacio son proyectos que lo que quieren es que surjan y que se queden como, que trasciendan un poco los proyectos, ¿no? No nos interesan los proyectos que se generen ahora y después para el próximo año ya no existan, más bien siempre estamos buscando como esa insistencia que los proyectos tengan continuidad. Ajá. Chévere, y en ese sentido, el grabado tiene un valor histórico, ¿no? En ese punto ha estado presente en distintas formaciones, distintos artistas. Bueno, esta pregunta ya va más o menos hacia tu formación personal. Bueno, nos dijiste que mientras estudiabas ya estabas realizando antes de graduarte, pero bueno, ¿cómo llegó, cómo te enamoraste de este mundo del grabado y por qué no fue otra de esas ramas artísticas, ¿no? Qué chévere pregunta. Cuando yo estaba en la facultad, yo iba a escoger justo la especialización que era grabado, pintura, ¿no? Porque yo entré a la Facultad de Artes porque yo quería ser pintora, porque quería inclinarme a esa disciplina, ¿no? Pero cuando conocí el grabado y fue mi maestro Wilfrido Acosta en los primeros años, yo no entendía qué era el grabado. O sea, no alcanzaba a entender ese lenguaje del grabado, ¿no? Porque el grabado no es ni dibujar ni pintar, o sea, es otro lenguaje, o sea, es su propio lenguaje. Entonces empecé como a explicarme con ese lenguaje, ya dentro de la facultad. Me gustó mucho el aguafuerte. Cuando yo conocí el aguafuerte, que es esta técnica sobre metal, lo que hace esta técnica es más línea, ¿no? Es más línea y es una técnica indirecta porque necesita de mordientes para lograr la línea, digamos. Entonces, me identifiqué mucho con el aguafuerte ya desde la facultad. Me gustó mucho como esa forma muy gestual que tenía, como muy de expresión, muy gestual, creo que es la palabra. Y desde ahí ya no pude salir nunca más, hasta ahora, que vivo enamorada del grabado, creo. Ahí me apasioné full por el grabado. Antes de salir de la facultad hice unas piezas muy, muy grandes ya como mi tesis de grado. Y en ese año yo me gané una membresía para trabajar en este espacio de la estampería quiteña. Cuando yo llego a la estampería quiteña, que como te comento es uno de los talleres más grandes del Ecuador, que está súper bien equipado para todo, me encuentro con otro cuento, ¿no? Que era el quehacer del grabado. Ahí pude fusionar el trabajo que yo venía haciendo dentro de la universidad ya con el trabajo más práctico, ¿no? Como cuando tú sales de hacer prácticas y quieres ya, o sea, foguearte un poco en eso, ¿no? Entonces ahí trabajé junto a Gerardo, junto a Arnoldo, me acuerdo que me enseñaron muchísimo. Creo que la estampería quiteña fue mi segunda escuela dentro del tema del grabado, del cual le agradezco un montón siempre, y ahí pude hacer grandes trabajos. Mucha de mi obra la gesté en la estampería quiteña. Entonces, antes de salir, digamos, de la facultad en ese último año, pasa que me conoce un coleccionista de arte de Guayaquil. Justo va a visitar la estampería quiteña y se topa con mi trabajo y él se enamora de mi trabajo en ese momento, antes de salir yo de la estampería quiteña. Él se enamora de mi trabajo y me hace unos primeros encargos, verás. Entonces, así surge el tema del grabado en mi vida y para mí, por eso te digo que mi experiencia
no ha sido de sufrimiento ni siquiera de nada, sino más bien ha sido todo lo contrario. Creo que he sido muy afortunado dentro de este campo del grabado, porque desde ahí empecé a trabajar, empecé a hacer mis primeros encargos para grabado, para Guayaquil. Y desde ahí se abrió el camino, se abrió como el mundo, o sea, comencé a viajar, comencé a exponer, comencé a hacer muchas cosas y adquirí mucha experiencia dentro de la técnica del grabado durante todos estos años, que ya son casi 10 años, ¿no? Cuando me proponen en la estampería quiteña y lanzan mi nombre para ser directora del espacio, yo lo había pensado mucho, pero siempre mi interés ha sido trabajar por el grabado dentro del Ecuador, más que el hecho de ver para afuera como una alternativa también. Siento que Ecuador es un espacio de producción maravilloso para el quehacer artístico. Pero yo creo que uno tiene que tener ese equilibrio también de acción. Cuando uno hace o cuando mi espacio convoca las convocatorias para exposiciones, para este tipo de proyectos, hay mucha demanda, la gente responde demasiado. O sea, el problema aquí no es de producción, porque la producción está dada aquí en Ecuador. Todos los artistas están prestos siempre a trabajar, a exponer, a colaborar, pero también mi preocupación siempre es cómo armar ese proyecto sólido de venta también, cómo llegar a que el artista pueda vender también. Esos son mis intereses en este momento ahora, porque el resto ya está dado, o sea, uno genera la producción, uno arma toda la difusión también, y ahora un poco el trabajo también está en el tema de la comercialización de la obra, ¿no? Ajá. Qué chévere todo lo que nos has comentado. Nos vamos a ir al segundo corte musical de este programa, de esta tarde de martes 14 de septiembre de 2021, emisión número 33 de Frecuencia Subversa Radio, de este 6º año de transmisión. Como ya lo mencionó David, estamos saliendo a través de los 9:40 AM todos los días martes. Si es que hay cambios de horario en la parrilla de programación de Radio Casa de la Cultura, les estaremos avisando. Hasta previo aviso, seguimos con el mismo horario, y también en los días jueves a través de Radio La Conquista del Pan en el territorio argentino, gracias a la gente de La Conquista del Pan. Ahora vamos a escuchar otra banda de Sangolquí que estará el 2 de octubre festejando su segunda edición de Sangolquillers, este concierto que lleva la bandera de los 20 años de metal subterráneo de la banda Padrax. Vamos a escuchar la canción que lleva el mismo nombre del evento. Vamos a escuchar Sangolquillers de la banda sangolquileña Padrax, este tema en una versión grabada en 2017. Recomendamos adquirir su material, su disco, que están ahí promocionando los amigos. Así que vamos a escuchar Padrax y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra palabra. Yeah.
Estamos aquí de vuelta ya en el bloque final de Frecuencias Subversas, porque la palabra es arma aquí a los tiempos, teniendo aquí una invitada aquí en el espacio, retornando también esta cuestión de las entrevistas aquí en Frecuencias Subversas. Estábamos aquí con Karina Smotaxi, la directora, la encargada principal de la rueda, convirtiéndonos un poco, ¿no? Centrándonos en esta cuestión del grabado, ¿no? Que tal vez no es muy conocido para muchos, para otros sí, bueno. Matizando aquí en la ciudad y en el país también. Bueno, ya para finalizar, preguntarle a Karina qué proyectos se vendrán a futuro desde el taller, a lo largo del programa, la última carpeta, bueno, No te escucho. ¿Y me escuchas? Ahí mejor. Ya, ok. Entonces, preguntarte qué es lo nuevo que se viene desde el taller, qué iniciativas van a ir forjando para los próximos meses o para lo que queda de este año. Sí. Tenemos ya, como dijo Mateo, finalizado este sábado, finalizamos la exposición de carpeta gráfica al borde. Se nos viene en noviembre la exposición colectiva de unos artistas de Colombia. Es una serie de serigrafías que vamos a presentar aquí en el espacio. Con eso cerramos el año en noviembre para que esté montado hasta diciembre, ¿no? La exposición. Para el próximo año se nos viene la Bienal del Mini Print Ecuador, en donde va a estar invitado España y Argentina. Ecuador siempre va a ser anfitrión de este proyecto, porque es un proyecto que se generó el año pasado, pues primera edición, pero decidimos que como era tan complejo por temas de gestiones y de todo, bienal, ¿no? O sea, cada 2 años. Como lo propuse, como estuvo planteado en el 2019, ahora lo vamos a hacer en el 2020, perdón, ahora lo vamos a hacer en el 2022, la segunda edición, ¿no? De esta Bienal de Mini Print Ecuador, que es de pequeño formato, que es una exposición y un proyecto de difusión bastante amplio, en donde participaron casi 100 artistas, ¿no? Siendo su primera edición con Colombia y México. Y un poco la idea del Mini Print es como no acabar, sino como que se haga como esta gira por todo el mundo, ¿no? Entonces ahora vamos con España y Argentina como invitados. Esto es para marzo del próximo año. Tenemos ya también agendadas las carpetas gráficas que se ven el próximo año, la que será el desnudo, dedicada solo al desnudo artístico, con varios maestros que están dedicados al tema de la anatomía, ¿no? Esta carpeta se llamará Anatomía Infinita, y la próxima que se viene es Sonidos también, ¿no? La carpeta gráfica Sonidos. Tenemos varios proyectos para el próximo año, creo que estamos ya trabajando en todo el cronograma, pero siempre tenemos como una agenda súper llena ya para el próximo año, ¿no? Pero de algo de lo que te puedo adelantar es eso, ¿no? Que vamos a tener la Bienal, que vamos a tener estas 2 carpetas ya de inicio y que vamos a hacer varios laboratorios experimentales a mediados de año también, ¿no? Como enfocados en este tema multidisciplinar, no solo de artistas plásticos, sino de artistas que están músicos, poetas, gente que está también dentro del tema de la danza. Entonces, eso es un poco lo que tendremos para el próximo año y cerraremos con esta carpeta, con esta exposición que te digo de serigrafía, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Y nada, pues esperamos poder seguir al pendiente y difundiendo las actividades de la rueda y que ustedes también tengan la apertura y de saber que este espacio de Frecuencia Subversa Radio como medio alternativo está siempre a la disposición y en la apertura también de escucharles, de difundirles, de amplificar de alguna manera y de conversar alrededor de los proyectos de la rueda que
que sin duda alguna recomendamos al 100%. Y nada, para finalizar, ya despedir este programa, se nos ha ido el tiempo volando, siempre las conversaciones cuando son buenas pasa así, y nada, pues preguntarte cuál es, para la gente que está escuchando, que quedó con el interés, cómo podrían contactarte, cómo podrían presentarse, proyectos o las cosas que sean las cuestiones en las que se canaliza y se dinamiza las propuestas artísticas, ¿no? Chévere poder también haber sido como un nexo para más gente que esté interesada en visitar, en apoyar, aportar al proyecto de La Rueda. Y nada, muchas gracias de mi lado por estar aquí. Les dejo incluso para que se despida Karina y que nos pueda dar también su contacto y así seguir en vinculación. Eso, Karina. Bueno, muchas gracias, Mateo. Gracias por la apertura. Creo que estos espacios son los que nos hacen falta. Creo que nos hace falta mucha difusión a todos los artistas, a todos estos espacios que no solo pretenden quedarse en este tema de quedarse en solitario, no, más bien se hagan públicos, que la gente empiece a conocer más espacios culturales. Y muchas gracias por la apertura nuevamente. Sí, nosotros estamos ubicados en Sangolquí, estamos ubicados en la calle Enrique Tello y Avenida Los Chiris. Este espacio está totalmente abierto para todas las propuestas que decidan traer proyectos, ediciones. Alguien si decide tener un proyecto de publicación independiente, igual estamos con la apertura para todos, siempre para apoyar, para respaldar, para colaborar siempre. Estamos prestos, ¿no? Para lo que ustedes necesiten. Visítennos, estamos de martes a sábado, de 10 a 5 de la tarde acá. Les dejo igual un correo electrónico, les dejo mi número de teléfono también si quieren llamarnos, a comunicarse. Tenemos como un proyecto completo, no solo de prestación de talleres, sino más bien de producción, de esta publicación independiente, como te cuento. También tenemos la venta de materiales para grabado, ahora, prensas, rodillos. Estamos con un espacio completo para que la gente venga a trabajar el grabado acá en Sangolquí. Eso, Mateo, muchas gracias. David, igual, muchas gracias por la apertura. Karina, de mi parte también, muchas gracias. Y bueno, creo que entonces agradecerte una vez más. Todo lo que conlleva este proyecto de grabado desde el taller La Rueda, directamente desde Sangolquí, aquí desde la provincia de Pichincha. Y bueno, bacana la entrevista, gracias por esta conversación. Chévere, gracias. Estamos despidiendo. Sí, así es. Estamos despidiendo este programa, esta emisión, y bueno, nuevamente agradecer a Karina, no duden en visitarla, en visitar el espacio. Gracias. Y nada, un anuncio final, un poco de luto en a nuestro colega Daniel Chino de Radio Lima Sur, quien falleció de COVID este pasado fin de semana, tras algunos días de estar internado en situación grave, crítica, ¿no? Entonces, un saludo de solidaridad, de resignación, de profunda fuerza para los amigos y familiares de Daniel. Y bueno, terrible noticia, ya que es el segundo integrante de esta tradicional banda de punk de Lima, Perú, desde 1989 haciendo música. Y nada, esta pandemia ha sido letal para la banda, ya que este es el segundo integrante que fallece a manos de este letal virus. Nada, pues, compañeros y compañeras, ahora sí, despedirnos. Gracias Karina. Gracias, Mateo, David, un abrazo a ustedes, gracias por todo. Esperamos vernos pronto, en físico, presencial o en alguna otra entrevista, en cualquier espacio que sea. Siempre es un gusto. Gracias, Karina, gracias, David, y gracias a todos y todas quienes nos escucharon, quienes compartieron. Les recordamos que este es un pregrabado por motivos de la pandemia. No podemos estar en vivo interactuando con ustedes, pero déjenos sus comentarios acá abajo en estos espacios y estaremos leyéndolos y respondiendo pronto. Así que nada, gracias y hablamos la próxima. Chao. Chao.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.